Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con la parte de gráficos de control, pero ahora ya vamos a cambiar a gráficos de control que están dedicados a variables cualitativas, es decir, que no se pueden medir, solamente se clasifican a, en este caso, si se tiene un artículo defectuoso o no. ¿A qué se refiere? Bueno, en ocasiones va a haber artículos, por ejemplo, un chip electrónico para un celular. Ese no es tanto tal vez que si tiene una cierta, bueno, sí es importante que tenga una cierta medida y demás, pero aparte de esas características cuantitativas, se evalúa que como tal el producto funcione o no, ¿sale? Ya que pues obviamente es importante que funcione. En ese caso, pues se les hace algún tipo de prueba, tal vez medir una conductividad eléctrica para ver si realmente está funcionando. Y entonces se toma una muestra, por decir 20 chips, y se identifica si realmente tienen esa conductividad eléctrica. Y entonces se clasifica los que sí pasaron la prueba con los que no pasaron la prueba, a los cuales se les denomina artículos defectuosos. El gráfico P es para proporción de artículos defectuosos. ¿Qué quiere decir proporción? Pues que el número de defectuosos que se encontró en la muestra se divide contra el total de artículos que se midió y entonces se saca una proporción o una probabilidad por muestra. Entonces este gráfico P analiza las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o subgrupo. En esta carta P se toma una muestra de n artículos, que puede ser la totalidad o una parte de las piezas de un pedido, un lote, un embarque o una cierta producción. Se revisa cada uno de estos artículos y si de ellos se encuentran cierto número de defectuosos, entonces la carta P se grafica la proporción de defectuosos. Entonces, les decía, la proporción es igual al número de defectuosos entre el tamaño de la muestra. ¿Cuáles son los límites de control para esta carta? En este caso, a diferencia de las cartas de control cuantitativas, solo es una sola carta. Recuerdan, en las otras era XR y eran dos cartas, una para X y otra para R. XS también dos cartas, una para X y otra para S. Aquí no, es una sola. Y aquí, pues sí afecta el tamaño de muestra, obviamente, pero todo está en función de la proporción promedio de defectuosos. Y aquí hay dos versiones. Pudiera ser que siempre el valor de n para todas las muestras que se obtuvo pues permanece igual. Entonces se realiza de esa forma. Y hay casos en el que el tamaño de la muestra o subgrupo no se mantiene constante a lo largo de las muestras. En este caso se tienen dos alternativas: usar el tamaño de muestra promedio o construir una carta de control de límites variables, donde para cada punto se tendrían sus propios límites de control. Vamos a hacer ambas mediante Minitab. Del siguiente ejemplo. En una empresa del ramo metal mecánico se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición se hace una inspección y las piezas que no cumplen con ciertas características se rechazan. Las razones son porque las pueden rechazar son diversas. Pueden ser piezas incompletas, pueden ser piezas porosas, piezas mal formadas, entre otras. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de la proporción de piezas defectuosas en el proceso de fundición, se decide implementar una carta P. Y aquí están los datos. Se tomaron en total 21 muestras y el tamaño de muestra fue esto: 300, 300, hubo algunas de 330, otras de 280, 290, 305, 295, y en general el tamaño de muestra promedio fue de 300. Ahora, de esas 300 del primer lote, salieron 15 defectuosas. Del segundo lote, 12 defectuosas, del tercero 15 y así sucesivamente. Esta columna de aquí no es más que la división entre del número de defectuosos entre el tamaño del lote. 15 entre 30 da 0.05.
entre 300.04 y por ejemplo 16 entre 330.05 y así sucesivamente. Si lo vamos a realizar en Minitab, no es necesario calcular esto. Esto sería en caso de que lo realizáramos en Excel. En el caso de Minitab, simplemente hay que pasar estos datos a Minitab. Acá ya los tengo, tal cual, para el tamaño de muestra y para el número de defectuosos. Sale. Vamos a realizar primero la gráfica de control P para como nos lo indica aquí, para usando el tamaño de muestra promedio. Bien. Entonces nos vamos a estadísticas, gráficas de control y ahora son gráficos de control de atributos y seleccionamos el gráfico P. En variables vamos a seleccionar dónde están los defectuosos y aquí me dice tamaño del subgrupo o tamaño de la muestra. Entonces aquí yo podría colocar un número o seleccionar la columna. En este caso, como lo vamos a hacer por tamaño de muestra promedio, pues vamos a hacer caso al promedio que ya se obtuvo aquí, que son de 300. Entonces, teclearía 300. Y entonces lo que va a hacer es que cada uno de estos lo va a dividir entre 300 realmente. Le damos OK. Y aquí está. ¿Sale? Ya está listo. Y aquí está nuestro gráfico de control. Ahora, si lo quisiéramos hacer con límites variables, entonces simplemente en estadísticas, gráficos de control, atributos, ahora pues ya indicaríamos que el tamaño de subgrupo es n y en las opciones del gráfico pues le indicamos que utilice los tamaños actuales de su grupo, es decir, no modificaríamos nada de la forma original. Y aquí está. ¿Sale? Vamos a compararlos un poquito. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues que para cada dato se calculó su propio límite de control. ¿Y eso qué ventaja o desventaja tiene? Bueno, desventaja es que si se hace a mano, pues va a ser más tardado, obviamente. Ventaja es que si en algún caso, por ejemplo, este puntito hubiera quedado en el gráfico de control homogéneo, con límites de control homogéneos, hubiera quedado aquí, pues no hubiera salido de los límites. Pero al hacer un gráfico de control de tamaño de subgrupo variable, pues ahí sí hubiera salido, por dar un ejemplo. En este caso, pues el único puntito es el de la muestra 10 y en ambos gráficos salió de control. ¿Sale? Y bien, entonces en este caso sí hay un proceso fuera de control estadístico y ahí está la manera en cómo utilizar los dos gráficos de control P.